que el mundo se está empezando a preocupar porque el ébola está en Occidente. Bueno, justamente se lo vamos a preguntar a Claudio Santamaría, el doctor que ya está en nuestros estudios. Hola, Claudio. Hola, Carla, ¿cómo te va? Muy buen día. Bien, bueno, recién Manuel decía, hay mucho temor, ¿no?, por el cruce que hace de alguna manera el ébola y también por esta definición o esta alerta que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud, que habla de la posibilidad de 10.000 casos por semana, ¿o es una cifra demasiado extrema? Mira, yo cuando ayer escuché la alerta fui a chequear si de verdad era de la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que hoy el ébola tiene 4.000 muertos, ¿sí? Y hacen una predicción el secretario administrativo de la Organización Mundial de la Salud que para diciembre de este año, el 2014, habrá de 5.000 a 10.000 casos de contagio de ébola por semana. Recordemos que el ébola tiene una tasa de mortalidad entre el 50 y el 90% de la gente que lo padece se muere. Y como bien recién, cuando estuvo en África, recordemos que el primer caso fue en 1976, a nadie le pareció importar, y ahora que hay varios casos en países de Europa y estos casos en Estados Unidos, realmente hay una alarma mundial por el ébola. ¿Qué es el ébola, Claudio? Mira, el ébola es un virus que estaba en el murciélago de la fruta. El murciélago de la fruta no es como nuestro murciélago común, sino, por ejemplo, los que fueron a Taimaiken, tiene el tamaño de una paloma o de un pollo pequeño. Muchos habitantes de África comen el murciélago y posiblemente cuando cueriaban algún murciélago para comerlo, o cuando el murciélago comió la fruta, claro, porque él tiene el virus pero no padece la enfermedad, y algún animal, un antílope, un chimpancé, comió esa fruta, se contagió. Así pasó a los humanos. En los humanos hace una enfermedad muy terrible que se incuba de 2 a 21 días, no contagia por el aire ni cuando lo estás incubando, y sí cuando aparecen los síntomas. Es muy contagioso y todas las secreciones corporales, Carla, contagian. La transpiración, el sudor, la saliva, las lágrimas, el semen, la sangre, la orina y la materia fecal. De hecho, un hombre que se salva de la enfermedad, o sea, queda convaleciente, no se muere, contagia hasta 7 semanas después por el semen el virus del SIDA. Es altamente contagioso. Bueno, decías un caso donde el contagio se dio simplemente por un apretón de manos. Bueno, mira, el caso que hay en Dallas, en Texas, esta persona en Liberia ayudó a una vecina a subir un taxi para ir al hospital. Como la ambulancia no venía a buscarla, pidieron un taxi y él, como un vecino solidario, lo ayudó a subir, tocando la ropa de la persona, agarrándole. El virus queda en las manos de esa persona, vos después te tocas la nariz, la boca o los ojos, o por alguna lastimadura, el virus ingresa dentro del cuerpo y entre 2 y 21 días haces la enfermedad. El promedio es que empezás con los síntomas entre 7 y 10 días. Claudio, ¿y no hay cura para el ébola? Mira, esto es muy importante, no hay ni cura ni vacuna, más allá que están estudiando en Rusia 3 vacunas diferentes y en otros países también. No tiene ni prevención, ni tratamiento, ni podemos curar los síntomas que da. La gente empieza con fiebre, dolor de cabeza, después gran malestar, te duelen las articulaciones, luego tiene un cuadro digestivo, empezás con náuseas, vómitos y diarrea, y finalmente ataca el sistema inmune y las plaquetas, empezás a sangrar por la nariz, por las orejas, cuando haces caca, cuando haces pis, y morís de una hemorragia con un cuadro de deshidratación realmente muy grave. Por eso es altamente contagioso por todas las secreciones corporales. Ahora, Claudio, por las cifras que daba la Organización Mundial de la Salud, vos decías recién entre 5.000 y 10.000 casos por semana para diciembre. Diciembre está a la vuelta de la esquina. Digo, ¿cómo se controla esto para que no se desmadre? Mira, hay 2 problemas sanitarios muy importantes. La enfermedad empezó en 4 países del África, empezó en el 76 en el Congo y luego se multiplicó. Recordemos que vuelan por año 1.200 millones de pasajeros por avión. Por lo tanto, es imposible controlar, salvo que vos pongas a un país en cuarentena, sí, o que las personas que quieran ingresar a un país las aísles 21 días para ver si tienen o no tienen síntomas. La verdad que es muy difícil. Se contagiaron personal altamente capacitado en Estados Unidos, pasó en España, hay 5 países de Europa que tienen, Noruega, Alemania, Macedonia, Inglaterra. La verdad que es muy grave y posiblemente haya otros infectados que tienen otros países porque la gente está huyendo de estos países donde están diezmando no solo la salud sino la economía,
porque la verdad que la enfermedad es muy contagiosa y sin controles serios va a ser mucho más grave la enfermedad. O sea que proviene un murciélago que come una fruta, esa fruta al caer la come un antílope y ahí empieza el contagio. No, y o el hombre además que come se come el murciélago también. o come la No, fruta. fue un niño el que se contagió primero. El primer caso fue un docente de 44 años que consultó, tenía fiebre, parecía una gripe, los primeros síntomas son iguales a una gripe, y después los chicos de la escuela que él le daba clases, la familia cuando la enterró, recordemos que en África cuando alguien se muere lavan el cadáver Sí. porque son musulmanes, Sí. y las secreciones y los virus están ahí muy a piel, y ahí se contagia a toda la gente, por ejemplo, que va de un velorio, después vienen familiares de otra aldea y así se fue diseminando. Y hoy con las comunicaciones, el colectivo, la bicicleta o el tren, la gente lo va llevando y así se está desparramando. La verdad que si no se logra aislar, uno dice que no hay casos de ébola cuando pasan 42 días, el doble de la incubación sin ningún contagio. Por eso la OMS prevé que van a aumentar los contagios a 5.000 o 10.000 por semana para diciembre de este año. Claro, lo único es declarar en cuarentena el país donde se origina el ébola, donde está la mayor cantidad de casos, no hay otra. ¿Y por qué no se hizo esto, digo? Si Eh, una Es de- difícil hacerlo. Es muy difícil por la cuestión país tiene económica autonomía. y vos tenés que hacer que la gente no se mueva del lugar por 21 días y después, cuando no hay contagios, por el doble, que son 42. Las medidas son muy drásticas. Ahora, si no se toma esa medida, por eso la OMS dice que van a aumentar los contagios de manera muy importante. La verdad que la OMS dice que el alerta sobre el ébola es tan grave como cuando descubrimos hace 30 años el SIDA, el HIV, y con lo cual se complica mucho para poder controlarlo y por eso se está extendiendo como una mancha de aceite a varios países. Ahora, ¿y se puede, digamos, utilizar, como se hace con los enfermos de HIV, por ejemplo, que se les logra mejorar las defensas? Mira, hoy por suerte para el HIV de una enfermedad mortal se convirtió en una enfermedad crónica Sí. por el uso de los retrovirales o antirretrovirales en realidad. Hoy por hoy contra el ébola no tenemos nada. Están probando un medicamento que se llama Zetamap, que Sí. es muy caro, hay muy poca cantidad y con eso lograron salvar a 2 pacientes que habían repatriado a Estados Unidos. Y están desarrollando, creen, para diciembre o para marzo del año que viene, pruebas que ahora están en chimpancés en 3 pruebas de vacunas diferentes en Rusia. Y hay otros proyectos. Y también están probando una cosa importante, la gente que logra salvarse de la enfermedad, recordemos que solo sobreviven entre el 1 y el 30 o el 40%, le están sacando sangre, Claro. aíslan el plasma Claro. e inyectado, como tiene anticuerpos, con eso están logrando salvar a algunos pacientes. La verdad que recién estamos conociendo la enfermedad porque antes no se le dio atención porque lamentablemente estaba solo en África. Doctor, algunos países que tenían que jugar algún partido, por ejemplo, contra selecciones cuyos países tienen casos de ébola, directamente se suspendieron, pero se supo también que hubo casos de partidos entre clubes. ¿Esto puede generar una epidemia aún peor? O una Cuando pandemia, ¿no? componente, ¿y cómo tratar esto a nivel profesional? ¿Cómo se puede controlar? Porque no todas las federaciones están en condiciones de suspender partidos, por ejemplo, competencias. Mira, ayer a unos amigos que tenían planificado un tema más familiar, las vacaciones, me decían, ¿cómo hago para ir a un viaje a Estados Unidos, a Europa, o algunos a África, o esto vos, una competencia? La verdad que lo que hay que ver es cómo evoluciona. Si se logra confiscar el ébola en algunos países, como en Estados Unidos o España, uno podría viajar. Si vas a una zona donde hay cantidad de pacientes con ébola, la verdad que la probabilidad ante la manifestación de ayer de la Organización Mundial de la Salud es problemático y creo que se van a empezar a suspender, como pasó con la gripe A. Lo bueno es que el ébola no se contagia ni por aire, ni por agua, ni por alimentos, solo por contacto directo o por la ropa del que está enfermo cuando tiene los síntomas. Pero creo que se van a suspender muchos encuentros internacionales, puede ser el fútbol, otros deportes o convenciones, porque la verdad que está asustando la epidemia del ébola. Doctor, gracias, Claudio. No, muchas gracias a ustedes. Bien, muchas gracias.